Hola chicos, vamos a seguir con el ensayo. Vamos a la pregunta 51. Dice, considera un punto A tal que este es cualquier punto que se ubica en el primer o tercer cuadrante, de tal manera que al reflejarlo respecto al eje Y, se obtiene el punto B. Si X es la distancia del punto A al eje Y, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la distancia entre los puntos A y B? Entonces, si nosotros tenemos el plano cartesiano, que genera cuatro cuadrantes, ese es el primer cuadrante. Ese es el segundo cuadrante, ese es el tercer cuadrante y ese es el cuarto cuadrante. Entonces se numera en sentido antihorario. Antihorario. Entonces dice que el punto A puede estar en el primer o tercer cuadrante. O sea, puede ser un punto ahí, por ejemplo, o puede ser un punto acá abajo. Y dice que el punto B es resultado de una reflexión en torno al eje Y. El eje Y es el eje vertical. Por lo tanto, esta es una distancia X. Si yo reflejo en torno al Y, obtengo X ahí. Ya entonces el punto B estaría a X distancia del eje Y o a 2X del punto A. De igual manera abajo, si esta es una distancia X, el punto B estaría por acá. Ya, como es una simetría, em, esta distancia X desde el punto A al eje Y se tiene que repetir en el otro cuadrante. Entonces la distancia en cualquiera de los dos casos entre el punto A y B va a ser 2 veces X, ya como se ve en el dibujo. 2 veces X porque toda esta distancia es 2X. Una persona lleva a cabo los siguientes pasos para realizar cuatro transformaciones isométricas consecutivas al punto -5,5, cometiendo un error. Paso 1. El punto -5,5 se traslada según el vector 5,-2, obteniendo el punto 0,7. Veamos si eso es correcto. Cuando yo aplico una traslación a un punto o a un vector, -5,5, le aplico una traslación, yo tengo que sumar el vector traslación, ¿ya? Se traslada según el vector 5,-2, yo lo voy a sumar para ver dónde termina el nuevo punto. ¿Cuáles son las coordenadas del nuevo punto? Entonces, -5 más 5 es 0, eso en la coordenada X. 5 menos 2 es 3 positivo. Entonces me da 0,3. Y acá escribieron 0,7. Por lo tanto, ese paso de inmediato está incorrecto. Entonces acá la respuesta correcta es la letra A en el paso 1. La 53 dice, para llegar a la casa de Diego, Juan desde su casa debe caminar 2 cuadras hacia el este y 5 cuadras hacia el sur. Luego, para llegar a la casa de Pedro, desde la casa de Diego, Juan debe caminar 1 cuadra hacia el este y 1 cuadra hacia el sur. Considera que todas las cuadras son del mismo tamaño. Se grafica en un plano cartesiano el recorrido realizado considerando la casa de Juan en el punto de origen del plano cartesiano como el que se representa en la figura adjunta. Entonces, hacia el este va a ser positivo en el eje X. Recordemos que si este es el plano cartesiano, y este punto de acá donde se intersectan los ejes es el origen, el 0,0. Todo lo que está a la derecha del origen se considera positivo en el eje X. Todo lo que está hacia arriba se considera positivo en el eje Y. ¿Ya? Y viceversa. Ya hacia abajo en el eje Y es negativo y hacia la izquierda del origen va a ser negativo también, pero en el eje X. Dice, en el gráfico realizado en el plano cartesiano, ¿cuál de los siguientes es el vector de traslación que permite trasladarse de la casa de Juan a la casa de Pedro? Entonces tenemos que ver cuántas cuadras caminamos y anotarlos como si fueran vectores. 2 cuadras hacia el este indica 2 cuadras a la derecha, partiendo del origen, porque eso es lo que dicen en el enunciado. Entonces sería 2 positivo, lo voy a poner positivo porque va a ser a la derecha, hacia el este. Si hubiera sido hacia el oeste, lo hubiera puesto negativo. Recordar que desde el origen a la derecha lo vamos a considerar positivo y del origen a la izquierda lo vamos a considerar negativo. 5 cuadras hacia el sur son 5 cuadras hacia abajo.
¿ya? Por lo tanto, eso lo voy a considerar negativo. Negativo, hacia abajo en el eje Y va a ser negativo y hacia arriba va a ser positivo. Con este vector de traslación, le podemos llamar T1 si quieren, llego a la casa de Diego. Y desde la casa de Diego tengo que caminar de nuevo para poder llegar a la casa de Juan. Tengo que caminar una cuadra hacia el este y una cuadra hacia el sur. Por lo tanto, la segunda traslación que hay que hacer es uno a la derecha de nuevo y uno hacia abajo de nuevo. Y esta sería la segunda traslación, ¿ya? Lo que me preguntan es cuál es la traslación desde principio a fin, desde Diego, desde la casa, desde el origen hasta la casa de Juan, ¿cierto? Entonces, para calcular la traslación total, lo que voy a hacer es sumar estas dos traslaciones. Y esto me va a dar 2, menos 5 más 1, menos 1, y eso va a ser igual a 3, menos 6. Entonces, si yo desde el origen realizo una traslación de 3, menos 6, voy a llegar directamente a la casa de Juan. No, desde la casa de Juan a la casa de Pedro. Estaba leyendo mal esto. Pedro, en la casa de Pedro va a ser el punto final y la casa de Juan va a ser el punto inicial. Entonces va a ser 3, menos 6, que es la letra C. La 54 dice, en la oficina administrativa de una empresa se les preguntó a las personas que allí trabajan cuántas horas extraordinarias de trabajo habían realizado en el mes anterior, registrándose las respuestas en la tabla adjunta. Horas extraordinarias. 1, frecuencia 5, 2, frecuencia 3, 3, frecuencia 2. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la información entregada en la tabla? Ujú. Gráfico 1, o sea, la alternativa A, disculpen. Tenemos 2 horas extraordinarias con frecuencia 3. Ya si se fijan acá, es un gráfico de barra. Em, para 2 horas extraordinarias necesitaremos frecuencia 5. Entonces, deberíamos tener un 5 acá arriba y la barrita debería llegar hasta el 5. Por lo tanto, eso está incorrecto. 1 hora extraordinaria. Bueno, y este debería ser 1, no debería ser 2. Abajo, en la hora extraordinaria debería decir 1, 2 y 3, no 2, 3 y 5. Entonces, acá está correcto, dice 1, 2 y 3, pero para 1 necesitamos frecuencia 5. Entonces acá la barra está mal. Tampoco sirve la B. Veamos más abajo. En la letra C tengo de nuevo 1, 2 y 3, eso es correcto. Eso es la variable que estoy estudiando. Para 1 hora extraordinaria tengo 5 horas, eso es correcto. Para 2 horas extraordinarias necesito 3 horas. Acá estoy llegando a 6 horas. Ya no, eso no tiene sentido. Por lo tanto, por descarte, la última tiene que ser la correcta. Si se fijan, llega hasta 3 acá. Y para 3 horas extraordinarias llega hasta 2, como dice acá. 3, 2, ¿cierto? Entonces esa va a ser la correcta, la alternativa B. La 55 dice, una empresa realiza una investigación sobre los sueldos de las personas de las distintas áreas que esta empresa tiene y agrupa la información en el siguiente histograma, en el que los sueldos están en millones de pesos. Entonces, ¿cómo se lee esto? Acá tengo intervalos, ¿ya? Tengo de 1 a 2 millones, sin considerar los 2 millones, ¿ya? O sea, desde la persona que recibe 1 millón hasta 1.999.999 pesos, se considera frecuencia 7. Hay 7 personas que están en ese rango, entre 1 y 2 millones, sin considerar los 2 millones. ¿Por qué no consideramos los 2 millones? Que si se fijan acá, este paréntesis le está dando la espalda al 2. Entonces escriben esto, escriben 1,2 y el paréntesis le da la espalda al 2. Quiere decir que ese 2 no pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, si una persona gana 2 millones, no pertenece al primer intervalo, sino que pertenece al segundo. El segundo parte desde 2 y termina en 3. De nuevo el 3 ahora sin considerar, porque el 3 pertenece al que viene y así. Entonces, entre 1 y 2 millones tenemos una frecuencia de 7. 7 personas que ganan entre 1 y 2 millones, 5 personas que ganan entre 2 y 3,
dos personas que ganan entre 3 y 4 y una persona que gana entre 4 y 5. ¿Ya? Entonces esa es la manera que tenemos, la manera en la que deberíamos leer ese gráfico. ¿Cuál de las siguientes tablas representa los sueldos de las personas de la empresa en millones de pesos? Entonces, muchas veces cuando trabajamos con intervalos, se hace algo que se llama calcular marca de clase, que es calcular un promedio. Entonces, entre el 1 y el 2 sacan el promedio y les da 1,5. Entre el 2 y el 3 sacan un promedio y les da 2,5. Eso solamente se hace si es que estamos indicando que vamos a calcular la marca de clase y no es algo que deberíamos hacer sin indicarlo, ¿ya? Entonces acá lo más correcto es trabajar con los intervalos y en los intervalos indicar la frecuencia adecuada. Entonces, intervalo por lo tanto la letra A no me sirve porque no está trabajando con los intervalos. En cambio la letra B sí. Entre 1 y 2 indica frecuencia 7, entre 2 y 3 dice frecuencia 12. Ya no hay frecuencia 12 entre 2 y 3, hay frecuencia 5. Por lo tanto, esa no me sirve y creo que la letra C va a ser la correcta. Si se fijan acá, entre 2 y 3 frecuencia 5, entre 3 y 4 frecuencia 2 y entre 4 y 5 frecuencia 1. Esa es la correcta, la alternativa C. La alternativa D, igual que la primera, no está trabajando con los intervalos, que es lo que debería hacer porque es la información que me están entregando. 56 dice, considera el siguiente grupo de datos: 12, 6, 14, 12 y 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Lo primero que deberíamos hacer nosotros cuando vamos a realizar una estadística de un grupo de datos es ordenarlo de menor a mayor. Entonces vamos a escribir 6, 12, 12, 14 y 16. Ya tenemos 5 datos en total. Entonces, normalmente la cantidad de datos es importante, se le llama n y se ordena de menor a mayor. Dice, el rango del grupo de datos es 4. El rango se va a calcular con la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, en este caso, 16 es el mayor, 6 es el menor, por lo tanto, el rango va a ser 10. No es 4 como 16. El promedio de los datos es 12. Para calcular el promedio tengo que sumar todos estos datos, 6 con 12, 12, 14 y 16, y eso lo tengo que dividir en n, que es la cantidad total de datos. 6 más 2 son 8, 8 más 2 son 10, 10 más 4 son 14, más 6 son 20, 0 abajo, 2 arriba, 3, 4, 5, 6. Entonces me da 60, y si yo divido eso en n, eso me va a dar 2. Entonces eso es correcto. El promedio de los datos sí es 12. La mediana de los datos es 14. La mediana siempre va a ser el dato central. Cuando tengo una cantidad impar de datos, como en este caso, porque son 5 datos, la mediana va a ser justo el término que está en el medio. ¿Ya? Va a haber solamente un dato central. En este caso sería ese 12. ¿Ya? En la posición 3 tengo dos datos a la izquierda de la mediana y dos datos a la derecha de la mediana. La moda de los datos es 16. La moda es el dato que más se repite. Y el único dato que se repite más de una vez va a ser 12. Por lo tanto, la moda acá debería ser 12. Entonces acá la alternativa era la B. En la siguiente tabla se presenta información sobre el total de unidades vendidas por una persona durante un periodo de 5 semanas de 4 productos distintos. Entonces, producto uno se vende 120 unidades, producto 2 200 unidades, producto 3 200 unidades, 4 250. Una semana después, los productos 1 y 2 registraron ventas de 80 unidades cada uno. El producto 3 registró ventas de 100 unidades y el producto 4 registró ventas de 40 unidades. En consideración de estas 6 semanas, ¿cuál producto registró un mayor promedio de ventas semanal? Entonces, esto de acá indica 5 semanas de venta. 5 semanas de venta. Y tenemos una sexta semana, que son las unidades extra que nos están dando. Para obtener el mayor promedio, lo que deberíamos hacer, bueno, primero que todo, para calcular el promedio de venta de cada producto, tenemos que dividir la cantidad de unidades vendidas en la cantidad de semanas, que serían 6. Y el promedio mayor
es lo que me están preguntando, ¿cierto? Entonces, como todos los productos se van a dividir por 6, el que haya vendido mayor cantidad claramente va a tener el promedio mayor. Eso es lo que tengo que buscar. Entonces, la pregunta se transforma en qué producto fue el más vendido. ¿Quién es el producto que tiene que vendió más unidades? ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo tengo que sumar las unidades de la sexta semana. Entonces, tengo 120 para el producto uno, pero le tengo que sumar 80 al producto uno. Por lo tanto, termina en 200 unidades vendidas. El producto 2 también le sumo 80, entonces termina en 280. El producto 3 es 200 más 100 unidades, son 300 en total. El producto 4 son 250 más 40, entonces son 290. Entonces, como todo esto se van a dividir por el mismo número que es 6, porque son 6 semanas, el promedio mayor lo va a obtener el producto 3 porque vendió 300 unidades. Y 300 es el mayor número entre las unidades vendidas, por lo tanto el producto 3 obtiene el mayor promedio semanal. Alternativa C. En las tablas adjuntas se presenta la distribución de la edad en años de dos grupos de personas A y B. Grupo A, edad en años, 10, 14, 17, 25, diferentes frecuencias. Grupo B, 8, 13, 17, 25, diferentes frecuencias. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El rango de la edad en el grupo A es mayor que el rango de la edad en el grupo B. Entonces, recordar que el rango va a ser el dato mayor menos el dato menor de lo que estoy estudiando, ¿ya? No de la frecuencia. Entonces, va a ser 25 menos 10. El rango en el grupo A es de 15. Y el rango en el grupo B es de 25 menos 8. Y eso me da 17. Entonces, esa de acá dice que A es mayor que B. Eso es incorrecto. Es al revés. B es mayor que A. La moda de la edad del grupo A es 15 años menor que la del grupo B. Entonces, la moda es el dato con mayor frecuencia absoluta. Ya el dato que más se repite. En este caso sería 10. Esa es la moda. La frecuencia es 5, pero recuerden que cuando hablamos de moda nos referimos a la variable, ¿ya? La edad en años, por lo tanto 10 es la moda. Em, y la moda en el grupo B sería 25, ¿ya? 25, esa sería la moda. Entonces dice que la moda de la edad del grupo A es 15 años menor que la del grupo B. Eso es correcto. 10 para llegar a 25 son 15 años. Esa es la correcta. La mediana del grupo A es mayor que la mediana del grupo B. Bueno, para hacer eso tendríamos que calcular, nos ayudaría a calcular la tabla de frecuencia de frecuencia acumulada y calcular cuál es el dato central, dependiendo de si los datos son pares o impares. ¿Ya? Pero como ya encontramos que la B era correcta, no es necesario hacerlo. Se encuestó a 12 familias respecto a la cantidad de familiares que tienen en el extranjero. En la tabla adjunta se registran los resultados obtenidos. Cantidad de familiares en el extranjero, una persona dijo 4, 1, 0, ya, esto no está ordenado, lo ideal es ordenarlo en una tabla. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de familiares en el extranjero que tienen estas familias? Entonces, para calcular promedio es bastante sencillo. Necesitamos sumar. Entonces tenemos, una persona tiene 4 familiares en el extranjero, otra tiene uno. Vamos a ir sumando todos estos datos: 4 más uno, más uno, más cero, más 3, más 2, más 2, más 3, más cero, más uno, más uno, más 6. ¿Ya? Entonces esto da 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 24. Entonces, si yo sumo todas las cantidades de familiares en el extranjero, me da 24. Y como hay una cantidad de 12 familias, el promedio sería 2. Entonces, el promedio es que cada familia tenga dos familiares en el extranjero. Solamente sumar los datos y dividirlo en el total de datos, que es 12. Una municipalidad ofrece un subsidio para mejoramiento de la infraestructura del hogar a todos los habitantes de la comuna que pertenecen al 60% de menores ingresos de la población del país. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto del ingreso de una vecina de la comuna asegura que pueda optar por el subsidio?
Que sea mayor que el 20 que el percentil 20 de los ingresos de la población del país. Ya, cuando nosotros hablamos sobre 60% menor de los ingresos del país, si esta es una recta numérica que indica cuáles son los ingresos del país, nosotros queremos estar en el 60% menor, ¿ya? Entonces ese sería el 60%, queremos estar en ese rango de ahí. Si estamos dentro de ese rango, dentro del país, nos deberían dar el subsidio, ¿ya? Y a esto normalmente se le llama percentil 60, que se pone como una P. Entonces, si estamos debajo del percentil 60, deberíamos recibir el subsidio, ¿ya? Entonces, se dice que está sobre el percentil 20, no nos da seguridad de que reciba el subsidio, porque claro, puede estar en ese rango, pero también podría estar en el percentil 80. Y eso quiere decir que está dentro del 20% más, con más dinero del país, ¿ya? Entonces, esta no me sirve, porque dice mayor que el percentil 20, puede ser percentil 80, puede ser 90, entonces puede que no le den el subsidio. Después dice que sea menor que el percentil 40 de los ingresos de la población del país. Menor del percentil 40. Entonces, si nosotros necesitamos ser menor que el percentil 60, si somos menor que el percentil 40, sí o sí nos deberían dar el subsidio, ¿ya? Entonces, eso sí me asegura que me dan el subsidio. Que sea igual que el percentil 50 de los ingresos de la población de la comuna, ¿ya? El problema acá es que dice de la comuna, ¿ya? El, el requisito es estar dentro del 60%, pero de los ingresos de todo el país, no de la comuna, ¿ya? Entonces estamos hablando de dos poblaciones totalmente distintas y no puedo asegurar que me sirva. Entonces, por la misma razón, la alternativa D tampoco me sirve, porque de nuevo habla de la comuna y en el enunciado me están hablando de todo el país.